Nuestra invitada de hoy se ha especializado en la construcción de consensos para la promoción del desarrollo humano y el crecimiento económico sostenible. Es una mujer comprometida con la protección de los derechos humanos, la transparencia, la participación ciudadana y el combate a la corrupción. Cuenta con profunda experiencia política, administrativa y diplomática, así como una larga trayectoria en la construcción de consensos a nivel local, nacional e internacional. Tiene una licenciatura en Ciencia Política por el ITAM y cuenta con diversos diplomados relacionados con la administración pública. Ha sido 3 veces diputada federal, 2 veces diputada local, una de ellas constituyente. Fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, así como senadora de la República. Militó más de 23 años en el Partido Acción Nacional y se ha desempeñado como presidenta honoraria de la Unión Interparlamentaria. Actualmente es copresidenta del comité directivo UHC 2030. También participa en diversos medios de comunicación. Hoy con nosotros, Gabriela Cuevas. Muy querida Gaby Cuevas, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Qué gusto tener esta oportunidad de reencontrarnos, de conversar por este medio. Estoy bien, estoy contenta en una nueva etapa de mi vida. Decidí hacer una pausa en el servicio público en México. Sigo trabajando en las causas globales. Soy una convencida de que podemos y tenemos que transformar al mundo, además de haber iniciado algunos proyectos como consultora y bueno, arrancando nuevos caminos. La vida es un continuo aprendizaje. Es también agradecer los momentos increíbles que me dejó el servicio público, muy agradecida con los electores y electoras de la delegación, ahora alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, pues feliz, disfrutando un poquito esta parte de conocernos, que después de la pandemia creo que también a todos nos deja esa lección, cómo aprender, cómo reinventarnos, cómo buscar nuevos horizontes, pero sí desde luego en cada trinchera viendo cómo apoyar también a nuestro queridísimo México. Gaby, lo has hecho extraordinariamente bien. Yo te he seguido a lo largo de mucho tiempo. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yo creo que fuiste las principales personas que conocí al llegar yo en el año 2000 a la dirección de Canal 11 y tú eras alguien ya que marcaba agenda, que era sumamente movida como lo sigue siendo hasta ahora. Sobre todo una persona que se ha preparado en el servicio público, tuviste cargos muy importantes, y no me falla la memoria, pues 3 veces diputada federal, 2 veces diputada local, una de ellas constituyente, delegada de Miguel Hidalgo, senadora de la República. Pues digo, yo creo que eso de empezar desde kinder, mi querida Gaby, pues sí, tiene sus ventajas, digamos, ¿Qué te ¿sí? tomas, querido Julio? Pues sí, ya Oye, nos conocemos desde hace más años de los que luego quisieron no reconocer. sí, pensar, la verdad es que ahora que hice el recuento, pues caí justamente en esta estadística de los años, y son muchos. Pero Gaby, a ver, cuéntame un poco, ¿qué te motivó a ti en un principio incursionar desde luego en el ámbito público? Porque si yo mal no recuerdo, tienes tu licenciatura en ciencia política en el ITAM, pero también hay un tema relevante, una militancia partidista que, si mal no recuerdo, por más de 22, 23 años en el Partido Acción Nacional en su momento. Y eso no puede ser otra cuestión más que ya traías algo en tu interior que marcaba por ahí el camino. Cuéntame, ¿qué fue? Mira, yo creo que a veces la vocación te encuentra, ¿no? Hay momentos en la vida, a veces joven, a veces más grande, donde se van presentando las cosas y nada más hay que estar con los ojos abiertos y ser receptivos y estar dispuestos a abrir las ventanas y puertas que la vida presenta. Yo, contrario a lo que normalmente se especula, primero entré a la política y después escogí mi carrera. Yo entré al PAN en octubre de 1994 en una historia, pues un tanto al revés de lo que uno pensaría de un político. Yo estaba más bien en temas de acción social en la escuela. Eh, Nunca fui una persona como muy buena para esas cosas de fe, entonces eso de tener que ir a misa y demás se me complicaba un poquito. Dicen que la fe es un regalo de Dios y no me mandó el regalo en el paquete. Entonces, pues yo sufrí esa parte con la escuela. Total, logré intercambiarlo por decirles, a ver, no voy a esta parte que es mucho más, pues podemos decir espiritual, porque sí requiere, pues ser capaces de imaginar a Dios en distintas formas, por ejemplo, en la misa. Dije, a ver, a mí sí me gusta la parte del servicio. Y entonces fundé una misión en un pueblito en Hidalgo
Y fue una experiencia maravillosa, tenía 15 años, era 1994, también el contexto es que pues era un año de enorme efervescencia política en nuestro país. Entonces, durante este tiempo, 1993, 1994, para los jóvenes que nos escuchan, sí parece hablar esto de historia antigua en arameo, pero fue en esos tiempos. Y, y una parte que me frustró mucho en ese momento fue ver cómo el delegado municipal todos los días le veía la cara a la gente. Digo, y eso estamos hablando, insisto, pudieran parecer los tiempos del diluvio. Entonces, pues decidí, regresé a mi casa muy frustrada, muy enojada, le dije a mi papá, oye, pues este país le hace mucho daño a la política. La raíz de todos nuestros males está en nuestros servidores públicos. Y mi papá, de una forma creo que un tanto, pues no sé, como muy, muy sensata, pues su respuesta fue, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y entonces tuve que elaborar un plan. Primero fui a conocer y a platicar a gente que conoce a mi papá priista. La verdad, sí debo decir que nunca he tenido corazón proclive al PRI. Nada. Y de ahí me invitaron un día, me dijeron, oye, los jóvenes de tu distrito se reúnen todos los lunes a las 8 de la noche. Fui a la junta y pues esta bola de jóvenes estaba hablando de cómo llevar víveres a la Sierra Tarahumara. Y pues desde ahí dije, de aquí soy. Eso fue octubre de 1994 y permanecí en el PAN hasta enero del 2018. Exactamente. Sí, fueron muchísimos años, una experiencia que para mí me llena de gratitud, con muchas oportunidades. Fui diputada federal electa a los 21 años. Sí tuve experiencias, creo, muy, pues muy enriquecedoras, muy bonitas, con muchas posibilidades de ayudar, de transformar mi comunidad, como lo comentabas, en distintas trincheras del servicio público. Y creo que esto pues sí define mucho quién soy en términos no solo de personalidad, pero también porque tenemos la oportunidad de aprender de los demás. Fuiste una delegada, además, entre otras cosas, muy, muy joven también, muy echada para adelante. Siempre lo que te dije al inicio del programa, cuando todavía no estábamos grabando, pues, muchos te empezamos a voltear a ver y a seguir precisamente por la osadía, por el valor, pues por las ganas de trabajar en favor de tu comunidad. La delegación Miguel Hidalgo no era una delegación sencilla, más de 5,000 personas a tu cargo, si mal no recuerdo, por ahí de 500,000 habitantes en ese momento. No sé, yo creo que tenía retos importantísimos la delegación cuando tú llegas ahí. Así es, fue una experiencia fascinante, no solo por la edad en la que fui electa, sino también hasta, digamos, todo el proceso de campaña, el proceso muy intenso de trabajar desde el inicio con la gente, con las distintas comunidades de la Miguel Hidalgo, en aquellos tiempos contigo, Julio, en Canal 11. A veces pensamos que Miguel Hidalgo es Polanco, ¿no? Y que todo es glamour y todo es fancy y todo es pues, las revistas estas de moda. Y la verdad es que no es así. El 80% de la población de Miguel Hidalgo, insisto, en aquellos tiempos que parecían viejos tiempos de 2006, tenía una composición muy plural, muy diversa en términos políticos, en términos socioeconómicos, educativos, pero sí existían algunos factores en común, como una gran participación ciudadana. Los habitantes de Miguel Hidalgo es gente informada, es gente que exige sus derechos, es gente que quiere participar, es gente que no se va a dejar cotorrear por las autoridades. Y esa parte, pues se vuelve muy bonita porque cuando llegas a hacer trabajo comunitario, no es la autoridad y del otro lado los vecinos, sino un trabajo de consenso y de trabajo en equipo. Por ejemplo, uno de los proyectos que más disfruté fue rescatar todas las áreas verdes de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo. Es decir, Miguel Hidalgo tiene un montón de parques, un montón de áreas verdes, pero también había colonias como las Pensiles, donde viven decenas de miles de personas y que no tenían un solo parque. Existía un camellón, Antán. Y ahí fue tal cual así, pues vamos a sacrificar un cacho de calle para que haya un parque. Trabajamos con los vecinos, fue un labor de convencerlos, no era fácil, desde los viene que utilizaban ese espacio de calle para tener su ingreso, hasta aquellas personas que a veces le tienen miedo al cambio y dicen, no, 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 a mí no me toques mi calle, hasta ver todo el proceso de transformación a cómo el día que inauguramos este parque llegaron 6,000 personas. No sabíamos ni cómo hacer los turnos para que pudieran disfrutar los niños los juegos. Entonces, esa parte de procesos de transformación acompañados de la comunidad
no solo son enriquecedores como personas, sino que también te permiten como servidor público darle la vuelta a los problemas más fácil, es decir, traer las soluciones de una forma mucho más dinámica y que pueda perdurar en el tiempo. Hay un tema que yo no sé si recuerdes, pero yo sí lo recuerdo con gratitud y el personal de Canal 11 también, porque cuando hiciste tu gestión en la Miguel Hidalgo te enfocaste a la red de guarderías. Creció muchísimo en aquel tiempo. Yo me acuerdo que en un par de años las guarderías habían ya mostrado pues, un rostro distinto, habían evolucionado. Y yo en ese momento estaba promoviendo la apertura de un CENDI para el personal de Canal 11 justamente y las mamás trabajadoras que estaban circundando ahí en el casco de Santo Tomás, en muchas escuelas del Politécnico y tal. Y tú nos hiciste favor de orientarnos, de ayudarnos. Digo, yo lo recuerdo con gratitud porque pues, me acuerdo que acudí a ti y me dijiste así como, pues esto es lo más fácil del mundo. Para mí era algo sumamente complejo y se resolvió muy fácil y bien. Y hasta la fecha ahí sigue. Y yo no sé cuántos niños han pasado por ahí. Le ayudaste a resolver la vida a un mundo de mujeres que trabajaban con nosotros y que su pendiente era qué hacer con sus hijos al mediodía, que se los entregaban de la escuela, ¿no? Ahí metimos lo de alimento de tiempo completo o escuela de tiempo completo, ya no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto. En fin, pero lo recuerdo bien y aprovecho para agradecerlo, traerlo a tu memoria. A lo mejor para ti no fue algo más que de un compromiso de tu cargo, pero pues la verdad es que le cambiaste la vida a mucha gente y ahí sigue eso. No, muchas gracias por traer el tema aquí a la plática, Julio. Hubo dos proyectos que yo recuerdo mucho haber trabajado contigo y con la gente de la zona del Casco de Santo Tomás. Uno, digamos, el más fácil en términos de servicio público, pero que también significó un gran cambio, particularmente para las mujeres, fue mejorar toda la red de alumbrado público. En esa zona, cuando las jóvenes salían de la escuela, muchas estaban expuestas a asaltos, a violaciones. Teníamos constantes denuncias de delitos, de agravios tan profundos que podían prevenirse con tener calles iluminadas. De ese tamaño a veces es la ridiculez de las soluciones que esperamos los ciudadanos y que a veces no tenemos. Entonces cambiamos con ustedes esa red de alumbrado, fue un corredor muy interesante y fue tan buena la experiencia que a partir de ahí replicamos esos corredores de alumbrado público en otras zonas como Tacuba, Tacubaya, teniendo muy buenos resultados, particularmente para las mujeres y las jóvenes. Y el otro tema sí fue precisamente este de las guarderías. Miren, yo creo que no podemos esperar que las mujeres todas nos queramos involucrar en la política si no cambiamos las reglas del juego. Las reglas de la política las escribieron los hombres desde hace miles de años, nunca nos preguntaron a las mujeres, casi que nos regatearon el derecho a votar y ser votadas hace apenas unas décadas, y ahora hay quienes deciden que, pues, que ya fue demasiado para las mujeres, ¿no? Entonces, a las mujeres nadie nos regala nada, todos nos lo andan regateando y estamos reconquistando nuestros derechos y el reconocimiento de nuestro trabajo hacia la sociedad y hacia, a veces hasta dentro de las familias. Y esta parte de generar la infraestructura adecuada para darle la certeza a las mujeres que pueden salir a trabajar, que se los va a facilitar el gobierno y que no tienen por qué preocuparse por cosas tan básicas que en un Por país, regresar bien a su casa, ¿no? Julio, somos la decimoquinta economía del mundo y nuestra gente a veces vive como si fuéramos un país olvidado de cualquier programa de desarrollo. Y eso particularmente lo sufren las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque son hombres los que están tomando las decisiones y no se dan cuenta, no están en los zapatos de las mujeres. Bueno, desde las banquetas, en el diseño de las banquetas muchas veces se nota. Y un tema fundamental fue precisamente el de los CENDI, las guarderías. Ese programa tiene dos enfoques importantes. Uno, cómo logramos esa infraestructura para que la mujer pueda dejar a sus hijos en un lugar seguro, en un lugar adecuado, donde va a tener alimentos de calidad, donde va a haber un programa educativo. No había nada de esto cuando llegué a la Miguel Hidalgo. La red de guarderías de la Miguel Hidalgo tenían a los niños como pericos, les daban galletas todo el día. ¿Qué niño va a poder desarrollar su cerebro si nada más consume carbohidratos y nada de proteínas? Insisto, galletas, como periquito a darle galletas y su agua. Y después no había un solo programa educativo, es decir, no había nada que aprovechar el potencial del desarrollo cerebral, que es impresionante de los 0 a los 5 años. Entonces cambiamos primero la infraestructura. Crecimos la red de guarderías en un 40%.
Algunas de ellas compiten con las mejores guarderías privadas de la Ciudad de México. Le metimos, insisto, un programa educativo y le metimos también un programa de alimentación desarrollado por especialistas, no por los servidores públicos, sino por gente que sí entiende de cómo debe estar el balance y qué necesitan los niños para crecer. Entonces, sí, los dos programas que arrancamos contigo en esa zona, Julio, tuvieron sus muy buenas pues, replicaciones en la Miguel Hidalgo y yo creo que sí le logramos cambiar la vida a muchas mujeres y jóvenes y hoy pues ya esos niños que ayudamos en los índices ya deben estar estudiando Pues ya deben de ser probablemente hasta profesionistas, teniendo yo sus creo. hijos. Claro. Yo recuerdo muy bien eso, lo agradezco, qué bueno que lo podemos comentar. Y también, si mal no recuerdo, también eras la primer mujer delegada en esos Miguel tiempos. Hidalgo. Sí, ¿verdad? ¿Fuiste la Fue primera algo o...? raro, como estuvo cambiando mucho el nombre, sí hubo algunas mujeres como delegadas en aquellos tiempos donde eran designadas, pero de forma electa sí me tocó ser ahí la primera mujer en Miguel Hidalgo, la más joven, y además en ese trienio los otros 15 jefes delegacionales eran todos hombres. Entonces era una cosa rarísima porque yo era la única voz que estaba hablando de las mujeres, de las niñas, de las guarderías, de las escuelas de tiempo completo. Y yo insisto, por eso necesitamos a más mujeres en la política. Si esto lo traemos a la arena global, que ahí también estuve en los últimos años, de 2017 a 2020 como presidenta de la Unión Interparlamentaria, esta organización realiza algunos de los mejores estudios sobre la presencia de mujeres en la política. Quienes se dediquen a estudiar eso pueden consultar esas bases de datos. Además de ser confiables, son interesantísimos. Y uno de los datos brutales es que en pleno siglo XXI, en pleno 2023, que hablamos de empoderamiento, de igualdad, de cuotas de género, solo 1 de cada 4 asientos en los parlamentos está ocupado por una mujer. Solo 6 países del mundo, México entre ellos, tiene paridad de género en su poder legislativo o parlamento. Entonces, si no están las mujeres sentadas a la mesa, ¿quién va a decir que se asigne presupuesto a los programas de mujeres? ¿Quién va a hablar de guarderías, de escuelas de tiempo completo, de violencia contra la mujer, de discriminación, de igualdad salarial? Necesitamos, y ahí se aprovecho el comercial para todas las mujeres, jóvenes, niñas que nos ven, métanse a la política. Sí, no está fácil, pero estoy segura de que con Sangre Nova puede ser mucho mejor. Muy bien. Oye, a ver, en la presidencia de la Unión Interparlamentaria, que por cierto, pues, si bien dices de 2017 al 2020, pues no nada más fuiste la primer mujer, sino la más joven, y además electa con el 80% de los votos, algo también inédito, pues yo creo que fue algo padre, y mostraste nuevamente un liderazgo sumamente ejecutivo, más de 48 giras de trabajo por países, 29 reuniones con jefes de Estado y de gobierno, 30 reuniones de alto nivel con oficiales de la ONU. A ver, Gaby, eso tradúcemelo ahora en beneficios para México, porque digo, nos sentimos orgullosos de tu presencia ahí, sin lugar a dudas, pues un gran trabajo, pero ¿qué significó para México esa posición? Te voy a hablar con mucha franqueza, Julio, y aparte creo que luego ya no estar en el cargo ayuda precisamente a evaluar y a poder hablar con esa distancia de lo que fue el cargo. Yo llegué a ese cargo primero, en una primera etapa, con algunas resistencias de México. Es decir, la primera parte es que los mexicanos luego no somos profetas en nuestra tierra. Bueno, eso O es sea, casi la primera, como requisito. pero eso no pasa en otros países. Eso es algo que los mexicanos deberíamos cambiar porque tenemos muchísimo talento, tenemos muchas oportunidades. Y eso lo pude observar con mayor claridad cuando logré convencer a mis compañeros y dijimos, a ver, vamos todos para adelante, el cargo da para el país, no es para una persona, vamos todos para adelante, se sumó la Cancillería, sumé empresarios que tienen presencia muy importante en otros países del mundo, se construyó un bloque México que fue precisamente el por qué logramos el 80% de los votos. Al principio, siendo muy franca, nadie pensaba ni que fuera a ganar. Mi competencia fue la presidenta de todo el bloque latinoamericano en esa organización. Caray. Entonces decían, ¿cómo? Pues David y Goliat, ¿no? O sea, esta señora uruguaya trae un camino muy andado, nunca había ganado a alguien tan joven en la presidencia de la UIP, el promedio de edad de todos los presidentes anteriores es de 60 años. Entonces, pues sí era un tema
un tanto extraño en la esfera internacional. Mi propuesta era mucho más de transformación y de cambio que mi contrincante, pero cuando México está unido, cuando trabajamos, insisto, todos, senadores y diputados, el sector público, a través, en este caso, la Cancillería, y hasta empresarios, que la verdad, seamos francos, siempre hay un mexicano en todos lados. Y los mexicanos sabemos relacionarnos, sabemos hacer amigos. Entonces fue fascinante también encontrar hasta empresarios que dijeron, oye, pero yo soy amigo de tal, que es amigo de no sé quién, y te saco la cita. Y esa parte de México unido es un México que gana. Y eso se nos olvida muy frecuentemente. Entonces, para mí sí fue muy importante esa primera lección. México tiene que estar unido. ¿Qué es lo que vemos después de esto? Que México ha perdido todas las siguientes candidaturas, desde la Organización Mundial del Café, la OMC, el BID, la Organización Panamericana de la Salud, porque México se ha dividido. Entonces, mi primera elección, insisto, fue esa, México unido sí gana. Segunda parte, México necesita ampliar su red de embajadas. Por una parte, la desaparición de ProMéxico yo creo que tiene pros y contras, pero hubiera tenido mucho más pros si ese presupuesto se hubiera utilizado para fortalecer a la Cancillería a través de agregados comerciales. Se trató de hacer, pero no se implementó adecuadamente. Es decir, los embajadores de México, las y los, llevaban 20 años sin ver temas comerciales. Es decir, ellos construían el puente, ponían la mesa de la negociación, pero no se involucraban en a ver cómo es el etiquetado, qué tratado hay que cumplir, etcétera. Eso lo hacía ProMéxico de cierta forma. Sí había buenos funcionarios y había funcionarios becados. Y sí había gastos que también eran no solo onerosos, sino imposibles de justificar. Pero no se sustituyó adecuadamente. Tampoco creció nuestra red de embajadas. Por el contrario, ha ido haciéndose cada vez más pequeño nuestro servicio exterior. ¿Esto qué hace? En resumen, México tiene solo 80 embajadas. A través de la presidencia de la Unión Interparlamentaria yo tenía contacto directo con 180 países y sus tomadores de decisiones más importantes. Conocí y me reuní, no era nada más de, acá la selfie. Me reuní en reunión de trabajo, libretita, toma apuntes, con cerca de 30 jefes de Estado, con obviamente los presidentes de los parlamentos, con los jefes de las organizaciones regionales y globales más importantes, en algunos casos hasta con grupos empresariales. Y en muchos de ellos, Julio, siempre me preguntaban cómo acercarnos más a México. Y lo que nunca logramos fue replicar ese mensaje al interior del país. Es decir, la información ahí estaba, la posibilidad de cooperación en negocios, en cultura, en intercambios académicos, ahí está. Pero si la máquina que tiene que convertir todas estas posibilidades en realidad se va achicando, pues difícilmente se pueden concretar estos acuerdos. Es decir, yo creo que México tiene un potencial en el mundo bárbaro. México es un país que la gente admira, que le divierte, que se enamora de nuestro potencial cultural, de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Hablar del Día de Muertos siempre genera curiosidad en el mundo. Hablar de nuestro aguacate, de nuestro potencial industrial, de lo que está sucediendo en muchas regiones que tú bien conoces como el Bajío. México es una potencia, insisto, cambiémonos el chip en la cabeza, somos la 15ª economía del mundo. Dejémonos de portar como un país pobre, subdesarrollado y que debería estar al final de la lista, porque así es como se porta nuestro presupuesto hacia el mundo. Entonces, yo creo que esa parte tiene que cambiar. Allí está el potencial. A mí personalmente me hubiera gustado que México capitalizara mucho mejor las redes que construí, el trabajo que quedó sembrado. Por ejemplo, mira, me pasó que vi, no voy a poner los nombres, pero vi un par de veces a funcionarios mexicanos que estaban en el mundo árabe. Les mandé un WhatsApp, oye, a ver, conozco muy bien al jefe de Estado de ese país, te saco una cita, ve, concreta estos temas. No, gracias. Claro. Porque tenía yo una reunión de súper alto nivel, hablaba a México y decía, oigan, tengo esta junta, ¿qué les digo de parte de México? No, no te preocupes, cuéntanos cuando regreses. Entonces, sí, esa parte es a la que me refería con la frustración. Insisto, cuando entendamos el tamaño de país que tenemos y lo empecemos a cuidar, yo creo que todo empezará a cambiar. Coincido totalmente contigo
por eso, ante la falta de ProMéxico, nace justamente el Gran Bajío, la iniciativa que hemos llevado los últimos 2 años, que ha gozado de las oportunidades que se quedaron sobre la mesa para implementar todo este tipo de relaciones y acuerdos. Así que te doy toda la razón, mi querida Gaby. Pero, oye, hay un tema importante. Después de ese camino, de alguna manera, después de participar en esto que has venido comentando, te da la oportunidad de seguir también vinculada en organismos de carácter internacional. Y hoy ver a México, creo que haces muy bien en decir que hoy a la distancia te permite hacer una reflexión de lo que pudiste apreciar en tu encargo anterior, pero hoy nuevamente te da la vida la oportunidad de estar en un lugar donde puedes participar con muchísimos países. Eh, Hago un poco de referencia a esto para las personas que nos están viendo. Hace un tiempo, en el año 2015, la ONU acordó, junto con los 193 Estados miembros que la conforman, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y establecieron una agenda que dentro de esta agenda contemplaban un mundo más justo, más seguro y más saludable en camino al 2030. ¿Estoy bien? ¿Voy bien hasta ahí? Así es, Y cuando exactamente. logran esto, pues, te invitan a participar también en ello, y ahora has estado dando la batalla desde un organismo por demás importante. Cuéntanos al respecto. Pues mira, Julio, parte de cómo empezábamos esta conversación es que a veces la vida te va presentando oportunidades y nuevos caminos. Y cuando estaba yo por terminar, estaba en mi último año como presidenta de la Unión Interparlamentaria, empezamos a trabajar de una forma muy intensa la agenda de salud. Es decir, el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que es parte de la Agenda 2030 que acordó, podemos decir la ONU, pero en realidad acordaron todos los países miembros de la ONU, lo que nos dice es que tenemos que garantizar la salud como un derecho humano para todas las personas, sin excepción, en todas las partes del mundo. Pero estamos muy lejos de lograrlo. ¿Cómo desde las distintas esferas podemos coadyuvar a que la salud sí sea una realidad para todas las personas en todo el mundo? Entonces, lo primero que hicimos fue en octubre de 2019, en la Unión Interparlamentaria, logramos la primera resolución que compromete a todos los parlamentos del mundo a legislar y a trabajar en sus presupuestos para lograr la cobertura universal de salud o cobertura sanitaria universal. A partir de ello también me invitan a trabajar como una asesora política de un movimiento global que se llama UHC 2030, que es Universal Health Coverage, sus siglas, que es Cobertura Universal de Salud al 2030, y empiezo a trabajar en este panel asesor. Después, ya hacia finales de 2020, que venía yo justamente terminando mi presidencia en la Unión Interparlamentaria, me dicen, oye, pues presenta tu candidatura para copresidir esta organización. Ah, va. Pero acuérdate cómo estaba ese momento. Así que el momento histórico de 2020 era el contexto de la pandemia. Sí, claro. Todos traíamos el tema de salud a flor de piel. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos realmente bien a qué nos enfrentábamos. Entonces, empecé a trabajar con varias iniciativas muy interesantes. Me invitó la revista científica de Lancet a ser parte de su comisión sobre COVID-19 y ahí presidí un grupo de trabajo sobre políticas de la pandemia COVID-19 para grupos vulnerables. Cómo proteger a quienes normalmente nadie protege y nadie cuida ni a los migrantes, ni a los refugiados, ni a los niños, ni a los viejitos, y eran precisamente los más expuestos en la pandemia. Y empiezo también como copresidenta, resulté electa de UHC 2030. Mi copresidente es un doctor, bueno, doctor en matemáticas, pero sí, con su doctorado en Australia, con quien hemos hecho un equipo fantástico. Tenemos un muy buen equipo de trabajo en Ginebra, algunas personas en Nueva York. Y la intención es cómo lograr que a través de un trabajo multidisciplinario logremos que la cobertura universal de salud sí sea una realidad al 2030. Para darnos una idea, hoy la mitad de la población mundial no tiene ni siquiera acceso a los servicios de salud más esenciales. Cada 7 segundos muere una mujer o su bebé recién nacido. Cada 7 segundos en el mundo.
y esto es porque no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, si no transformamos esta realidad, estamos dejando que sea el dinero quien decide quién puede vivir y quién puede morir porque van a tener que pagar servicios de salud carísimos. Entonces, creo que ahí hay una parte bien interesante. En eso he estado trabajando desde febrero del 2021 que inició mi cargo, termina en febrero del próximo año, pero es un trabajo pro bono, lo trabajo con la OMS, con el Banco Mundial y con la OCDE. Entonces, esa parte nos permite trabajar con los países, por una parte, con las organizaciones de ciudades de todo el mundo, con la iniciativa privada, que también nos guste o no son un componente fundamental para el desarrollo, para la investigación, para tener acceso a nuevas tecnologías y a veces, pues las nuevas tecnologías resulta que salvan un montón de vidas, las organizaciones globales y desde luego la sociedad civil. Entonces esa parte también ha sido pues uno de los nuevos caminos en los que me ha traído la vida estos últimos años, cómo trabajar más en las políticas públicas y en la implementación de los acuerdos de salud. Es decir, Julio, una cosa es lo que decide la ONU, que esto a veces me lo preguntan mucho en redes sociales. ¿Por qué de lo que se hace la ONU no lo vemos? Porque la ONU es un espacio de diálogo, de negociación, de consenso entre los gobiernos de prácticamente todos los países. Ahora bien, la ONU no implementa a nivel de cancha. La ONU logra los consensos, establece una especie de hoja de ruta sobre distintos temas, pero compete a los países implementarlo a nivel nacional, es decir, convertirlo en leyes, convertirlo en política pública, asignar presupuesto. La ONU no se mete a Morelos a ver cómo está el desarrollo agrícola, o no se va a meter tampoco a Perú a ver cómo están los temas de gobernabilidad. A la ONU le toca trazar toda, insisto, esta hoja de ruta, pero debemos alinear a todos los tomadores de decisiones para que sí se implementen esos acuerdos y se conviertan en realidades para la gente. Eh, Esta experiencia internacional que has logrado te hace también ver en qué posición se encuentra México, más allá de las cifras que de la OCDE. Hace unos días hablaba yo con José Ángel Gurría, pues me platicaba él su visión respecto a México en muchos temas, obviamente, donde pues, yo coincido contigo, lo primero que tenemos que pensar como mexicanos es entender la magnitud de nuestro país, entender la posición mundial que juega, el buen lugar que tiene y el buen nombre que tiene. O sea, a mí me choca cuando alguien llega a cualquier otro país y se pone a pegarle a México en vez de difundir las bondades que tiene México, que son muchísimas. Esta experiencia internacional te permitirá también hacer una evaluación de cómo se encuentra hoy el país en temas de políticas públicas. Y un tema que te habrá tocado también ver fue el manejo de México en la pandemia. Gaby, más allá de las pasiones políticas, que bueno, ya sabes que hay de todo y todo mundo es doctor ahora y todo mundo es como cuando vemos el fútbol, todo mundo es director técnico, portero, delantero y tal. Pues así con la pandemia todo mundo sabe y sabía, ¿no? Pero realmente, ¿cuál será el resultado del manejo de la pandemia de México en cuanto a lo que a ti te tocó ver? ¿México lo hizo bien, regular, en fin? ¿Qué fue lo que qué podrías decirnos? Mira, Julio, yo tengo gran aprecio por el presidente, lo apoya en la campaña, tengo grandes amigos en Morena y en todo el movimiento que apoya al presidente, pero creo que no podemos cerrar los ojos frente a una realidad donde los números no mienten. Es decir, no hay nada más frío que las matemáticas, pero también es cierto que no hay nada que establezca pues mayor claridad para evaluar que los números. Y en este caso no es algo que yo diga a título personal. Es decir, hay distintas revistas y publicaciones científicas, pero una de las más importantes a nivel mundial es The Lancet. Y eso también es una reputación que se ha ganado en el tiempo, con la seriedad, con el rigor metodológico. Perdón por decirlo así, pero no cualquiera publica en The Lancet. Y la realidad es que con los análisis que hicimos en esta comisión COVID en The Lancet, tenemos los elementos suficientes, tanto en términos de medición como de evaluación de políticas públicas, como los resultados que oficialmente presentó el gobierno. Es decir, no vino The Lancet a México a decir yo hago mis propias cuentas ni yo tengo mis propios datos. Es a partir de los datos oficiales, que hoy muchos ya ni siquiera están disponibles en las páginas web de la Secretaría de Salud,
Sabemos que México fue uno de los países del mundo con la peor gestión de la pandemia. Y lo sabemos porque México cuenta con uno de los casos más graves de exceso de mortalidad. Eso quiere decir que ni siquiera se estaba diagnosticando por qué se moría la gente. México es el país con el número más elevado de todo el mundo de personal de salud que falleció por la pandemia. Es decir, eso se traduce en que no les dieron el equipo adecuado, en que no se les explicó cómo tener una gestión adecuada con pacientes que estuvieran infectados. Es decir, en todos los datos salimos realmente muy mal evaluados. Probablemente la única parte de la gestión de la pandemia que fue adecuada fue la gestión económica, donde México decidió no adquirir deuda y el tiempo le ha dado la razón al presidente en este tema. Pero en lo que tiene que ver concretamente con el subsecretario López-Gatell, podemos afirmar que México tuvo una gestión desastrosa de la pandemia. Ahí está prácticamente 1 millón de muertos, ahí está el consejo ridículo, por no poner alguna palabra un poco más acertada. Eh, en México nos dijeron quédate en casa, pero no era quédate en casa para prevenir el contagio, era un quédate en casa para que no vayas al hospital. En México nos dijeron que la gente se muere en casa. En México nos dijeron te curas solo. En México nos dijeron si infectas a tu familia no importa. Ese fue el problema del quédate en casa versión mexicana. El resto del mundo, bien o mal, y el tiempo lo dirá, apostó por estos confinamientos. Ahí sí yo, en lo personal, en una opinión probablemente subjetiva de licenciada en ciencia política, yo no creo que el confinamiento sea la respuesta más adecuada. Yo creo que hubo casos donde se pudo hacer un balance mucho más serio entre, eh, no sé si confinamientos, pero sí una gestión más clara de los flujos de personas, apostar por la ventilación, por distintos esfuerzos que sí funcionan en algunas latitudes, pero que no repercutieron en las capacidades económicas del país, porque si no, si lo cierras por completo, si no se te muere la gente de COVID, se te va a morir de hambre. Entonces, en economías donde hay un porcentaje importante de la población que no tiene seguridad social, que no tiene ahorros, que no tiene, digamos, un salario asegurado. En México, la mitad de la gente tiene que salir a trabajar o no comen ni ellos ni sus hijos. Nuestra economía informal es inmensa. Entonces, tampoco podíamos apostar a un confinamiento pleno. Pero si sabemos que México necesitaba que la gente saliera a trabajar, decirles, tú y tu enfermedad se quedan en casa, fue en muchos casos una condena a la muerte en casa y todavía, Julio, porque no se está estudiando en México ni se está diagnosticando, no sabemos cuál es el impacto en términos de las consecuencias, de las secuelas que dejó el COVID en una parte muy importante de la población. Y esto, que sí lo sabe el subsecretario y que no le ha importado, considerando los índices de diabetes, de obesidad, de sobrepeso y de hipertensión que predominan en los mexicanos y que se sabe, porque hay todos los estudios al respecto, de cómo estas condiciones sí generan pues una posible complicación cuando se padece COVID. Entonces yo creo que fue una grave responsabilidad del subsecretario. Yo espero que la justicia lo ponga en su lugar, porque al final del día ese señor carga con millones de muertes. Entonces, bueno, por lo menos con 1 millón de muertes y no sabemos con cuántas personas con secuelas, pero sí creo que fue lamentable, muy lamentable y ahí están los estudios. No es algo que diga yo, es algo que está publicado por gente muy seria, por científicos muy destacados. Gaby, me quedan dos preguntas porque ofrecí ser súper respetuoso de tu tiempo. Digo, no porque no tengamos de qué platicar, siempre es un placer escucharte, pero hay dos temas que te quiero traer a la mente. Uno de ellos, en enero de 2018, tomas la decisión de irte del Partido Acción Nacional y te vas a Morena, después de más de 23 años de militancia. Yo recuerdo un programa incluso de Milenio con Azucena, una mesa política ahí que se hizo donde participaron Xóchitl Gálvez, Marcela Gómez, creo que Ruth Zabaleta, tú, donde tú diste tus puntos de vista muy claros, que digo, aquello pareció más una comparecencia en aquel programa que Así una me sentí, entrevista, describes digo, así como perfecto, sí. llamen a Gaby y la vamos aquí a juzgar, digo, además que creo todas son amigas, todas son muy respetables, incluso Azucena y todo, pero la verdad es que
tú tenías tomado tu decisión, ahí fuiste muy enfática en decirle y me encantó cómo desahogaste ese día, además, poniendo en su lugar ahí a varios participantes. Pero bueno, me acuerdo de eso. No tuvo que haber sido una decisión fácil, ¿no? O sea, y hoy la pregunta es, porque eso pues, ya fue en el 2018, mi pregunta puntual es, ¿qué te deja a tiempo pasado el haber cambiado de partido? ¿Fue lo correcto? Y sobre todo, hoy que ves la participación y la reconfiguración de los partidos rumbo a una contienda electoral federal, más allá de la del Estado de México y Coahuila, que bueno, pues ya creo que los pronósticos están muy cantados a 15 días de la elección. Pero, ¿qué ves tú para el 2024? Hoy tu decisión, hay momentos en la vida en que uno amanece y dice, hice lo correcto, tal vez no, me apresuré, o tal vez fue lo correcto y me mantengo ahí, no hay tema. Pero, ¿qué piensas hoy de esa decisión? Mira, Julio, fue una decisión, sin duda, como bien lo comentas, complicada. Es como, yo me imagino, si cortar con el novio o divorciarse después de más de 20 años, ¿no? Hay una historia juntos. Es decir, para mí, de hacia el PAN, hay gratitud, es parte de mi historia, no solo en términos de cargos públicos, sino también crecí en las filas de Acción Juvenil, eh, participé en muchísimas campañas, conocí a gente fascinante y yo creo que a veces entre todas las malas noticias que oímos todos los días de la política y de los políticos, aunque no parezca, también hay gente muy buena. Pero, pero probablemente tú lo entenderás, no sé si yo soy capaz de transmitirlo a tu público joven, pero yo me afilié al PAN de Carlos Castillo Peraza. En ese tiempo, yo me afilié a un PAN en octubre de 1994 que creía en la democracia, que creía en la participación y en el compromiso cívico de la gente. Es decir, era un PAN que, perdón por hablar como viejita de historia antigua, pero la verdad es que era un PAN que apostaba a la capacitación, que te decía, nosotros creemos en el bien común, nosotros creemos en poner a la persona al centro de las decisiones, estamos convencidos de los procesos democráticos y de las libertades y derechos humanos. Y entonces todo eso se ponía en práctica, es decir, llegabas a tus juntas, levantas la mano, dabas tu opinión y nadie te linchaba, nadie te censuraba, tenías un debate que se iba enriqueciendo con las posiciones de los demás, porque de eso se trata el juego democrático. Yo me salí del PAN de Ricardo Anaya. Me salí de un PAN con altos cuestionamientos por corrupción. Y de los muchas de esas acusaciones no tengo la menor duda que sean ciertas, incluso hasta me gustaría que se investigara más. Me salí de un PAN muy autoritario. Me pasó que estaba en reuniones del grupo parlamentario en el Senado, daba yo una opinión, Julio, y llegaba alguien y me pasaba su celular. Te habla Ricardo Anaya. ¿Cómo? O sea, a ver, la definición del fuero constitucional no es de proteger delincuentes. Quiere decir que ningún legislador puede ser reconvenido por sus opiniones. Eso dice el texto constitucional. Y Ricardo Anaya hablaba de decir que por qué estabas opinando eso en una junta interna del partido. O sea, esa parte, la verdad, sí fue insoportable. Otra parte que la verdad para mí fue muy dolorosa fue no contar con mi partido rumbo en esta primera etapa que comentaba, rumbo a la presidencia de la Unión Interparlamentaria. Después sí los convencí y demás, pero, pero esa versión de Ricardo Anaya de me tienes que rogar y vender tu alma para siempre a cambio de un apoyo, pues oye maestro, lo siento carnalito, pero en la boleta dice Gabriela Cuevas, no va a decir PAN, no va a decir México. Creo en la fuerza del país unido, pero tampoco queramos vender los camellos que no existen, ¿no? Entonces, esa parte fue desgastando mucho mi relación con un partido muy distinto al que yo me había afiliado. Yo creo que el PAN perdió su alma democrática, Julio. El PAN dejó de tener esa identidad de preocupación social, de poner a la persona al centro de las decisiones por una preocupación mercantil, económica, comercial. Y pues eso sí desinspira a quienes tenemos ideales y tenemos sueños de construir un país mejor. ¿Por qué me fui no me metí a Morena como tal? Yo no soy militante de Morena, pero sí Lo sé, lo sé. decidí apoyar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador porque hizo promesas de cambio en las que yo personalmente creí.
algunas atinada y otras ilusamente. Ilusamente me refiero, por ejemplo, al tema de la militarización, que yo no comparto, pero también creo que hay una parte muy importante que debemos aprender y es la preocupación por los más pobres. Mira, yo no sé si el tiempo le dará la razón o no a López Obrador. No tengo ni bola de cristal, ni soy experta en todos los temas, pero sí sé que al menos hoy México ha tenido un mejor desempeño hasta en los indicadores de felicidad que publica la ONU. Por las razones que sea, hoy la gente siente que tiene su lanita en la bolsa. Los viejitos, los jóvenes, esa parte era necesaria. Entonces, sí fue una decisión muy complicada. Esa entrevista con Azucena sí fue una especie de comparecencia, linchamiento, porque a mí nadie me avisó que ese iba a ser el formato. Me invitaron nada más a una entrevista con Azucena y de pronto era Sí, linchamiento además por dos Express, partidos. porque era de muy cortito tiempo, 15 minutos o muy Pero poco. además es como de chiste. Mira, Julio, ya en lo personal de esa decisión es muy chistoso cómo pensamos que debemos imponerle nuestra visión de las cosas a los demás. O sea, no es te convenzo, es te impongo. Entonces, ¿qué tenía que venir alguien de distintos partidos a decirme en dónde debía yo militar? Pues cada quien sus cosas. O lo mismo sucede en nuestras dinámicas familiares. Hemos comprado tanto la polarización política que se nos olvida que debemos ser tolerantes, escuchar al otro y que cada quien vote por quien quiera poner en su boleta. Bienvenido el debate, bienvenido el intercambio, de eso se trata la democracia, de vivir en pluralidad. Pero de esa etapa sí me quedé con la lección de decir, y a muchos que fregados les importa, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad mucha gente juzga? Sí, sí hay gente muy congruente y muy clara que tiene todo el derecho de decir, oye, a ver, platícame tu decisión. Quiero oír tu versión de las cosas y también cuando uno es servidor público tiene que dar explicaciones. Es obvio, es parte de la naturaleza del servicio público. Pero tenemos que aprender que las democracias solo se construyen con demócratas. Y ahí, pues sí, se hago un llamado a que todos recordemos que debemos tener un demócrata en el corazón, no un autoritario, no alguien que quiera imponer visiones. México es un país fascinante, plural, diverso. Somos un mosaico de millones de colores, sabores, culturas, bailes, sonidos. Aprendamos a disfrutarlo en lugar de querer imponer visiones únicas que solo lastimarían muchísimo al país. Fíjate, ahora que recuerdo, y hago una acotación pequeñita porque la entrevistada eres tú, pero voy a hacer una acotación pequeña. En ese mismo año yo me salgo del PAN después de 19 años de militancia y me salgo convencido de apoyar a José Antonio Meade en lo particular, pero además de que reconozco mi gran aprecio y amistad con José Antonio Meade durante muchísimos años. Fue mi primer amigo cuando yo llego a la Ciudad de México, justamente en el año 2000. Entonces, yo tomo esa decisión, pero a mí, digo, me atacaron de mil cosas, dijeron que ni panista era, pero bueno, en fin. Pero luego a Javier Lozano, que toma la misma decisión, también se sale y nadie le hace los cuestionamientos que a ti como mujer, el partido me refiero. Bueno, ni a Germán Martínez. Germán había sido pupilo de Carlos Castillo Peraza, socio de ese despacho de Humanismo, Desarrollo y Democracia, presidente del PAN, y nadie, sí, también hubo un componente de misoginia muy importante, sí. Sí, la verdad es que, mira, a mí, de esta parte sí, pues ponte con alguien de tu tamaño, yo sí me considero el tamaño de mis adversarios siempre, pero también a decir, oye, pues si vas a estar diciendo que tus pantaloncitos truenan, pues que truenen independientemente del género de tu adversario, ¿no? Claro. Sí hubo una parte de misoginia que, pero qué bueno que tú la notaste, me da la esperanza de que la hayan notado muchos más. No, claro que lo Una notamos, de esas lecciones. se nos hizo insulting and unacceptable, citando Exacto. por ahí algunas cosas. Citando al originario de esos comentarios, pero sí, a veces pasa. Y pensando en tu segunda pregunta, Julio, ¿qué creo que puede pasar? Mira, yo veo muy difícil, y lo he publicado en mis columnas y lo digo con mucha franqueza, yo veo muy difícil que cualquiera de los candidatos de la coalición que construya Morena pueda tener los números que consiguió el presidente López Obrador cuando fue electo. Fue un fenómeno. 30 millones de votos no los consigue cualquiera. Por más que Morena pudiera construir y mejorar su estructura, con todo respeto, porque aprecio algunas de las corcholatas, lo veo muy difícil. Pero del otro lado, pareciera que tampoco hace ningún esfuerzo por mejorar sus números. Es decir, la oposición en México
nunca ha tenido la humildad de aprender las lecciones que les ha dado el pueblo de México. ¿A qué me refiero? El PAN nunca se sentó en 2012 a decir por qué perdimos la presidencia. Algunos culpaban a Josefina, otros al PAN, otros que sí Calderón, pero en el echarse la pelotita, nunca se sentaron a tener un gramo de humildad y decir que hicimos mal. Yo presenté una propuesta en el Consejo Nacional del PAN en ese entonces, dije, hagamos grupos de trabajo que revisen la estrategia, que hagan un diagnóstico del partido, que vean dónde nos perdimos en el camino. ¿Por qué sí ganó Vicente Fox y por qué perdimos en 2012? Nadie le hizo caso a mi propuesta, nadie quiso hacer ese análisis porque desde luego que tocaba muchísimos intereses, pero después le sucede lo mismo al PRI en el 2018. El PRI retoma la presidencia en el 12, la pierden en el 18 porque tampoco aprendieron de sus lecciones y volvieron a ser inmensamente corruptos. ¿Y qué sucede? Pues que los mexicanos se enojan y toman una decisión muy clara y es, no quiero nada con ustedes. Y hoy por hoy pareciera que esa oposición tampoco está aprendiendo las lecciones. Ahí vemos a Alito y sus escándalos, ahí vemos el PAN que no apoya a sus figuras locales. Es decir, no vemos una voluntad para aprender, una conciencia de error, unas ganas de enmendar los agravios hacia los mexicanos. Si Morena es bueno o malo, ya lo juzgará la gente, pero yo creo que uno como persona y una institución sí debiera tener esos análisis. Ahora bien, considerando que ni la oposición hace un gran trabajo, pero también la coalición de Morena se antoja difícil que vuelvan a tener 30 millones de votos, creo que pudiéramos ir a un escenario de gobierno dividido, principalmente en la Cámara de Diputados. Y ahí habría que revisar quiénes se encaminan, por ejemplo, a temas estratégicos como la Comisión de Defensa, la Comisión de Presupuesto, los temas de cuenta pública. Hay temas que sin ellos no puedes gobernar. Es decir, quien tenga un 50% más uno en la Cámara de Diputados y decida conservar esa mayoría rumbo al presupuesto, va a obligar al gobierno, al siguiente gobierno, a negociar. Y eso puede cambiar la dinámica y generar nuevos equilibrios, como lo sucedió a Fox con la CONAGO, que fue nueva, o puede también generar nuevos balances rumbo a, el presidente ya dijo que puede venir una crisis económica en el 2025 o 2027 con un elemento bien complicado aquí, la revocación de mandato. ¿Será lo mismo la revocación de mandato como un paso que hasta disfrutó mucho Andrés Manuel? ¿Será el mismo picnic para el siguiente presidente o presidenta? No lo creo, Habrá ¿eh? que revisarlo. Ujú. Oye, Gaby, se nos fue el tiempo, caray, que hay que hacer o programas más largos o vernos más seguido, pero esto no nos dio. Pero a ver, te voy a preguntar una cosa, la última, y nos vamos. ¿Qué México quieres dejar a las próximas generaciones? Pues mira, yo ahorita ya no estoy en el servicio público, no puedo decir de esta agua no beberé. Gracias a Dios me considero muy afortunada porque normalmente a los políticos los corre la gente. No fue mi caso, yo decidí tomarme un tiempo, construir proyectos personales que tenía pendientes. No sé si regresaré, Julio. En eso sí quiero ser muy franca. Gracias a Dios sí hay puertas abiertas, sí hay oportunidades, sí hay todavía mucho cariño de la gente en Miguel Hidalgo, que agradezco, pero traigo todavía esa posible decisión en la cabeza. Y del otro lado, para mí es importante que entendamos este juego que debe tener México con el mundo. Yo creo que México tiene mucho que aprender, no solo hacia Norteamérica, sino también hacia el sur, hacia otras latitudes. México necesita entender al mundo árabe, necesitamos aprovechar los instrumentos comerciales que ya tenemos con Europa. Debemos entender que hoy los números de crecimiento más significativos están en Asia y son mercados a los que no entendemos ni tantito cómo entrar, ni sabemos en dónde se toca la puerta. Entonces, para mí ese es un aspecto muy importante. Me interesa seguir trabajando con gobiernos locales, ayudarles a tener una visión global, ayudar a las empresas mexicanas a explorar otros terrenos, porque creo que al final eso se traduce en mejores empleos y en mejores inversiones para nuestro país, pero también aprovechar una situación que creo que es única y que no estamos entendiendo al 100%, o por lo menos no en todos los estados, que es la reubicación de tantas industrias que quieren venir a ubicarse en México y que no está tan fácil. Es decir, entre trámites, entre disponibilidad energética, entre temas laborales y de seguridad, Agua.
mucho que hacer para que vengan las inversiones también a nuestro país y eso se convierta en bienestar. Entonces, en esos pasos estoy. Seguramente continuaré con mis causas internacionales que me encantan, me apasionan y que sí creo que podemos transformar al mundo, pero al mismo tiempo sí quiero seguir trabajando en México desde distintas trincheras. Querida Gaby Cuevas, no te vayas muy lejos porque te vamos a necesitar. La sociedad y los ciudadanos te necesitamos. Necesitamos gente que siga participando en política, donde sea su decisión, pero gente preparada, gente honesta y gente también que tenga experiencia. La verdad es que la experiencia hace gran diferencia. Tú has pasado por muchos cargos de elección popular, te ha tocado ser legisladora y eso hay una experiencia ahí muy valiosa que pues siempre los que te conocemos admiraremos y respetaremos tu decisión, pero que siempre será deseable tener personajes como tú dentro del ámbito político. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por esta conversación. Fue bueno recordar nuestros viejos tiempos, viejas andanzas, y aquí estamos, aquí seguimos. Qué gusto coincidir de nuevo. Mil gracias. Te lo agradezco mucho y que tengas muy buena tarde, querida Gaby. Igualmente, Julio. Hasta pronto.